esto lo vimos también cuando hablábamos de la tasa de filtración glomerular, ¿no? La función renal, que hablábamos del concepto de volumen efectivo circulante. Cuando tenemos un paciente que tiene un desorden de deshidratación, pierde líquidos por alguna razón, y se deshidrata por alguna razón, sabemos que la principal parte del compartimiento, perdón, del agua corporal que se va a afectar, ¿cuál sería? ¿El líquido intracelular o el líquido extracelular? El extracelular. Entonces, cuando un paciente se deshidrata, ¿sí?, las alteraciones que se van a dar van a ser en la composición del agua, pero en el líquido extracelular, porque el agua siempre que se pierde en una diarrea, en un vómito, se pierde a partir del agua del intersticio. Y como estas dos están en intercambio, entonces por eso vemos que un animal que pierde líquidos por estos métodos, como diarrea, vómitos, eventualmente se va a evidenciar alteraciones de composición en el plasma, y por eso los vemos que se hemoconcentran. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Que eventualmente hay mecanismos que tratan de movilizar agua y empiezan a movilizar agua del líquido intracelular. Tiene ciertos límites para poder compensar. Y sabemos que hay ciertos desórdenes o desórdenes muy severos que no van a ser suficientes con el agua corporal que haya para poderlos para poder mantener el rango fisiológico. Y es ahí donde vemos un animal que está severamente deshidratado, severamente hipovolémico, que está recumbente, porque está débil. Porque el primer concepto o la primera función que se afecta sería la función cardiovascular. Entonces, si se pierde agua, ¿qué pasa? Se disminuye el volumen plasmático. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener hemoconcentración y los desórdenes que hemos visto, que igualamos por algunas pruebas de laboratorio. ¿Sí? Entonces, al haber una disminución del volumen efectivo circulante, ya sabemos que el volumen efectivo circulante también puede ser no solo por pérdidas de agua. ¿Qué otra condición o qué otra causa me puede causar que disminuya el volumen efectivo circulante? ¿Qué otra situación puede bajar el volumen efectivo circulante, además de las pérdidas de agua? Hemorragia. Las hemorragias, exactamente, ¿verdad? Entonces, a diferencia de las pérdidas de agua, las hemorragias se pierden no solo plasma, se pierden componentes celulares. Ahí la cosa está peor, ¿verdad? Porque aquí cuando menos tienes elementos celulares y ahí lo que es las funciones de oxigenación se va más severamente afectado, porque aquí también se ve afectado. ¿Sí? Porque el problema es, aquí el problema es de circulación. Cuando se pierde el líquido se hemoconcentra la sangre. ¿Sí? Por eso se elevan proteínas, se elevan BPC. Y el problema es que una sangre muy concentrada no fluye adecuadamente. ¿Sí? El problema es que al haber una disminución del volumen de plasma, se pierde el volumen efectivo circulante y entonces empieza a afectar la función cardiovascular en todos los mecanismos que ya vimos, ¿verdad? Sabemos que hay mecanismos compensatorios. ¿Cuáles son los mecanismos compensatorios? Los inmediatos. La activación del sistema simpático, ¿sí? Liberación de catecolamina, adrenalina, noradrenalina. ¿Y qué es lo que hacen? Incrementan la resistencia vascular periférica al causar vasoconstricción, incrementan el gasto cardíaco al causar un cronotropismo positivo y un inotropismo positivo, incrementan la frecuencia y la fuerza de contracción cardíaca. Esos son mecanismos compensatorios que probablemente puedan ayudar, pero cuando las pérdidas del volumen efectivo circulante sean muy severas, esto no se va a mantener, no se va a poder mantener. ¿Sí? Entonces el animal ya se empieza a comprometer principalmente lo que es la perfusión de órganos. Entonces, uno de los órganos que empieza a afectar es el sistema nervioso central. Entonces ya cuando vemos al animal que está recumbente, que está semicomatoso, ¿sí? Entonces cuando nosotros veamos un animal que está en ese nivel, es una situación que se dificulta más poderlo restaurar fisiológicamente con terapia de fluidos. No es lo mismo que tengas una disminución de volumen efectivo circulante de que el animal está de pie, el animal está deprimido pero está de pie. Sí, su función orgánica está disminuida, la función renal, la función hepática. Pero cuando ya un animal está recumbente, ¿sí? De ahí viene el concepto de deshidratación. La deshidratación clínica, la mínima que nosotros podemos identificar, ¿cuánto es? ¿Alguien ha escuchado? ¿Eh? El 5%, el 5 o 6%, según varía un poco con el autor. ¿Sí? ¿Y cuál es la máxima que podamos ver con un animal vivo todavía? 10, 12%. Entonces no te creas si alguien te dice, un profesor que te diga, porque ellos saben que te dice que un paciente con deshidratación de 30%, pues es un cadáver, y es una momia.
¿Sí? Entonces, eso nada más para que tengan una idea de cómo, de allá cuestiones aplicadas en clínica, cómo estaría la condición de un animal doméstico bajo esos diferentes porcentajes de deshidratación. Entonces, porque nosotros eventualmente aquí hablamos de disminución del volumen efectivo circulante, ya cuando lleven clínica van a ver cómo identificar a un paciente que está deshidratado. Y muchos por cuestión lógica. Baja la presión sanguínea, baja la perfusión periférica, el tipo de llenado capilar se incrementa, extremidades frías, porque no hay circulación. ¿Sí? Entonces, hay otros mecanismos compensatorios que vamos a también, hablamos mucho del riñón, como mecanismos fisiológicos, cómo se activan para la retención de agua, retención de sodio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, estas son las consecuencias de una hipovolemia. ¿Sí? Disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, al disminuir el gasto cardíaco se disminuye la presión sanguínea. Aquí están algunos términos fisiológicos. ¿Qué es el volumen stroke volume, que le llaman en inglés? Es el volumen ventricular. ¿Sí? Acuérdense que si hay hipovolemia, el volumen ventricular baja. Ya lo hemos mencionado otras veces, ¿no? Decíamos que ¿qué es lo que la presión sanguínea, por qué está determinada? Por el gasto cardíaco. El gasto cardíaco más la resistencia vascular periférica. ¿Sí? Entonces, para el gasto cardíaco, ¿quién lo determina? El gasto cardíaco es el volumen ventricular, que es el stroke volume, multiplicado por su frecuencia cardíaca. Entonces, para que vean cómo eventualmente una presión sanguínea se va a disminuir o se va a incrementar por diversos mecanismos. Y lo que vemos en un paciente con deshidratación por hipovolemia es que al haber hipovolemia, el primero, si yo tengo los ventrículos, ¿sí? Si normalmente se llenan aquí, el volumen ventricular disminuye, se van a llenar aquí, porque no hay una hipovolemia, pues. ¿Sí? Entonces, por más que el sistema nervioso simpático se active y me incremente la frecuencia cardíaca para tratar de compensar, no va a haber situaciones tan severas de hipovolemia que ni con la frecuencia cardíaca elevada va a poderlo compensar. ¿Sí? Si la disminución del volumen efectivo circulante es ligera, a lo mejor los mecanismos compensatorios pueden mantener todavía la presión sanguínea. Pero si es muy severa, o cuando el paciente puede consumir agua, pero las pérdidas superan a la ganancia, y entonces es cuando se empieza a comprometer todo fisiológicamente. Entonces, un paciente que está deshidratado, el gasto cardíaco baja, ¿por qué? Porque disminuye el volumen ventricular, que hay hipovolemia. Un paciente que le pongan, por ejemplo, algún fármaco que disminuya la frecuencia cardíaca y cause bradicardia, lo van a ver en farmacología. Cuando vean farmacología del sistema nervioso autónomo, hay algunos sedantes, hay algunos anestésicos sedantes que bajan la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Se disminuye la presión sanguínea porque se disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces, la disminución de la presión sanguínea por ese efecto de bradicardia, yo tengo el mismo volumen sanguíneo, el mismo volumen ventricular, pero al bajar la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco disminuye. Acuérdense que el gasto cardíaco es cantidad de sangre que eyecta en un minuto el corazón. ¿Sí? Entonces, muchos pacientes que están anestesiados, la anestesia es el ejemplo clásico. Los anestésicos deprimen la función cardiorrespiratoria. ¿Sí? Y los anestésicos deprimen, algunos tienen mayor efecto sobre la frecuencia cardíaca, es decir, efecto negativo, pero la mayoría de los casos hay un efecto inotrópico negativo. Por eso tú vas a ver pacientes anestesiados que no están deshidratados, pero la sobreexposición al anestésico o la sobredosis del anestésico lo hacen que están severamente hipotensos. ¿Por qué? Porque los fármacos deprimen notablemente la función cardiovascular o cardiorrespiratoria. Por eso los vemos, incluso pueden estar con frecuencia cardíaca normal y estar hipotensos. Por eso, es bien común la anestesia. ¿Sí? Entonces, en un animal que haya vasodilatación, hay algunas sustancias que causan vasodilatación. Puede haber algunos tóxicos que afectan la resistencia vascular periférica.
¿A qué me refiero cuando hay un agente o una sustancia o un fármaco que disminuye la resistencia vascular periférica? ¿Qué efecto está pasando ahí? Si disminuye, ¿qué? La resistencia vascular periférica, ¿quién lo da? Los sanguíneos. El diámetro de los vasos sanguíneos. Entonces, si disminuye la resistencia vascular periférica, ¿qué está pasando? En términos fisiológicos, hay una vasodilatación. Entonces, hay fármacos que son potentes vasodilatadores y por eso causan hipotensión. ¿Por qué? Porque si yo tenía un adecuado volumen ventricular, tenía un adecuado gasto cardíaco con una frecuencia cardíaca normal, pero resulta que los vasos sanguíneos, la tubería se incrementó de tamaño. ¿Sí? Entonces también causa hipotensión. Eso está más fácil porque pones algún agente que tenga efectos sobre receptores alfa en vasos sanguíneos, como la adrenalina, por ejemplo. La adrenalina tiene varios efectos, ¿no? La adrenalina es un potente vasoconstrictor. Tú le pones adrenalina a un paciente, pero tiene un marcado efecto cronotrópico. Entonces la adrenalina, ¿qué es lo que hace? Incrementa la frecuencia cardíaca y incrementa la resistencia vascular periférica. Por eso te causa una hipertensión. ¿Sí? Por eso lo utilizamos así como es como un agente de emergencia, ¿no? Como una sustancia, un fármaco de emergencia. ¿Sí? Pero resulta que también una frecuencia cardíaca elevada también es preocupante para lo que es la presión sanguínea. Tú puedes tener, eso sucede mucho igual en la anestesia. Si tú tienes un paciente que está anestesiado y está con taquicardia, te tienes que preocupar igual que si tiene bradicardia, pero la bradicardia es más fácil manejarla, porque le pones atropina, o le pones adrenalina, o le pones dobutamina y puedes incrementar el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Pero si está taquicárdico, la situación se vuelve un poquito más compleja y también está en riesgo. ¿Por qué? Yo tengo un corazón que está latiendo así. ¿Qué pasa? Número uno, se incrementa la demanda de oxígeno del miocardio, ¿sí? Por un lado. La otra es que se está contrayendo tan rápido que no da tiempo para que se dé el llenado ventricular. Acuérdense que el 70% del llenado ventricular se da por caída libre. Entonces la fase de la diástole se acorta, ¿sí? Entonces, en lugar de llenarse con un 70% por caída libre, esto puede bajar a un 50% tal vez, por decir un número. Entonces, eso hace, esa taquicardia tan severa hace que disminuya el volumen ventricular y por lo tanto muchos pacientes que lo tengan con taquicardia, que esa taquicardia se puede dar por tóxicos, muchas sustancias tóxicas pueden causar alteraciones cardíacas y pueden causar taquicardia. Entonces, un paciente con una taquicardia se te puede desmayar, puede tener un síncope. ¿Por qué? Porque pasa esto, la presión sanguínea se baja. Y en anestesia es un corazón que está a un paso de fibrilar. Y de ahí de una fibrilación que hay un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces lo ves, a veces si tú tienes la manera de estar monitoreando el pulso de un paciente y lo ves que está taquicárdico y la presión del pulso no se siente. ¿Por qué? Porque hay una disminución del gasto cardíaco porque disminuye el volumen ventricular por este efecto de la taquicardia. Entonces, cuando regulas esa taquicardia o la vuelves se le llama a un ritmo sinusal, ¿sí? A una frecuencia cardíaca dentro de los rangos normales de referencia y se mantiene la resistencia vascular periférica, esos pacientes mejoran su presión sanguínea. Aquí hemos tenido en caballos, lo vemos seguido, no sé si en perros lo ven tan seguido, ¿verdad? Pero nosotros, un paciente que esté taquicárdico, tenemos que buscar la manera de bajar esa frecuencia cardíaca, ¿sí? Entonces, lo primero que piensan es, se está despertando. Y esos son de los grandes errores que cometemos cuando estamos en la anestesia. Está taquicárdico y se está despertando. Así hubo un alumno que me mató mi perro porque en una anestesia el perro estaba así. Entonces le digo, espérate, le digo, es que la anestesia es integral. No puedes tomar una decisión en base a una sola cosa. Lo primero, yo le decía, estaba el perro anestesiado, le decía, mira, le decía, ¿cómo va a estar despertándose este perro? Vele la mandíbula como está. Agarra la mandíbula y suelta, ¿sí? ¿Sí han visto la película de King Kong? ¿Sí? Cuando mata al dinosaurio, ¿qué es lo que hace? El tono de la mandíbula, a ver si es más inteligente el King Kong que unos ¿no? Eso es muy lógico. Y entonces, veo el diámetro pupilar. Entonces, si está taquicárdico, no, el problema no es que se está despertando. ¿Sí?
Entonces, tengo que buscar la manera de volver a esa taquicardia, volver a un ritmo sinusal, porque ese paciente va a seguir hipotenso si se muere. En el caso de los choques eléctricos, cuando hay fibrilaciones, cuando se trata con eso, ¿no? A ver, de los choques eléctricos. Cuando Sí, los choques eléctricos son para cuando tienes un arresto cardíaco, ¿no? Y tratar de que está fibrilando, tratar de regularlo. Ahora hay fibrilaciones, hay también, hay casos de fibrilación atrial, por ejemplo, que son, al menos en vacas y caballos son de las más comunes, pero de las menos peligrosas. Y muchas veces los animales bajan el rendimiento nada más. Y hay fármacos que te ayudan a volver a un ritmo sinusal. Y de lo que estamos hablando nosotros son en lo que es terapia intensiva o la anestesia. Sí, bueno, esto era nada más para que entiendan cómo la presión sanguínea, que es un factor, el volumen sanguíneo, ¿por qué hago tanto énfasis en función cardiovascular? Por lo mismo que yo les decía anteriormente, tú tienes que entender todo esto. Ya vimos cómo afecta el riñón, ¿verdad? Al haber hipovolemia, hipotensión, ¿qué pasa? El riñón es de los primeros órganos que baja su perfusión. ¿Sí? O sea, por algo, la naturaleza tan maravillosa puso la mayoría de los mecanismos compensatorios para regulación de agua y para regulación de sodio en el riñón, porque es el primero que se ve afectado. El riñón, el primero que se altera su perfusión. ¿Sí? Entonces ya vimos por qué estos pacientes que tienen hipovolemia, que se disminuye el gasto cardíaco por hipovolemia o por otras causas de hipotensión, el riñón empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular y se incrementa el compuesto nitrogenado y es una azotemia de qué tipo. Renal, ¿verdad? Y todos los mecanismos compensatorios que vimos ahora en lo que es la regulación del balance de agua. Entonces, la deshidratación que muy comúnmente hablamos de ella, su definición es una disminución del total del agua corporal, y ahí vimos que principalmente que el compartimiento que se afecta es el líquido extracelular. ¿Sí? Entonces, esta se manifiesta generalmente, lo que pasa es que pocas veces lo hacemos. ¿Sí? Por eso una recomendación es, si tienen ustedes mascotas, es recomendable conocer el peso normal de esa mascota. ¿Sí? Porque en especies menores es muy fácil contar con una balanza y pesarlos, ¿verdad? Pues cuando están deshidratados siempre hay pérdida de peso corporal, porque es porque perdieron agua. Entre más severa sea esa pérdida de agua, más severa más marcada sea la pérdida de agua, de peso. Entonces vamos a ver signos clínicos de hipovolemia. ¿Cuáles van a ser esos signos clínicos de hipovolemia? ¿Vale? Mucosas secas, pueden ser. ¿Qué más? Tiempo llenado capilar incrementado. ¿Qué es el tiempo de llenado capilar? Ustedes apriman su dedo y se pone blanco, ¿verdad? Lo sueltan y en 2 segundos ya tienen el color rojo de nuevo. Ese es el tiempo de llenado capilar, nada más que en animales lo evaluamos en la mucosa gingival o en la boca. Sí, en la mucosa gingival, en la encía, ¿verdad? Ahí lo evaluamos. Entonces, si está retardado es porque no hay una adecuada presión sanguínea, y esa hipotensión puede estar dada por deshidratación o por hipovolemia, que es una de las causas más comunes. Entonces vemos extremidades frías, pacientes que están severamente deshidratados, no hay circulación. Acuérdate que la piel es uno de los órganos que más aguanta la hipoperfusión. ¿Sí? Entonces, cuando hay hipotensión por hipovolemia, deshidratación, la perfusión periférica disminuye. Por eso vemos que las extremidades están frías, las orejas, las extremidades frías, es un signo. Mucosa seca, no, las extremidades no están. Y la piel está seca. ¿Sí? Ok, hay disminuye la elasticidad, no puede hablar de la sequedad de piel. ¿Sí? Disminuye, es uno, en algunas especies es más útil que en otras evaluar la elasticidad de la piel. Entonces, los animales tú le haces así, incluso nosotros, ¿verdad? Nos hacemos así, vemos que hay un retorno a su posición normal de la piel. A pacientes que están muy deshidratados, esta elasticidad disminuye. Entonces lo jalas y se queda el pliegue formado. Otro hallazgo clínico de deshidratación. Y de ahí ya vamos a encontrar algunas alteraciones de laboratorio que ya vimos, ¿no? ¿Qué esperas encontrar en el PPC y las proteínas? ¿Eh?
elevadas. Eso es lo que yo espero encontrar, ¿se acuerdan? Sin embargo, ya saben que puede haber deshidratación y estos pueden estar normales o disminuidos. Ya saben, ya discutimos, hablamos de las anemias enmascaradas, hablamos de las hipoproteinemias enmascaradas, etc. Entonces, tampoco es regla, pues, porque hay otras causas que van a alterar eso, y eso yo lo tengo que tener en cuenta. Por eso lo tenemos que considerar en la interpretación. ¿Y qué vamos a encontrar? Azotemia. ¿Qué es azotemia, Carlos Cruz? O hiperazotemia. ¿Qué es? No recuerdo. Arriba ahí. ¿Qué es hiperazotemia, arriba ahí? Azotemia. Era la pérdida de... Trinidad. Daniela. Daniela. Es presencia del aumento de compuestos nitrogenados en Un sangre. incremento de compuestos nitrogenados. Me estoy dando cuenta. Mira, aquí lo veo cuando les pregunto en clase, me doy cuenta. No está. O sea, lo corroboro con lo que está pasando en las evaluaciones. Quien está pasando, responde. Quien no está pasando, no responde. ¿Por qué? Porque no están estudiando. ¿Sí? Entonces, una hiperazotemia, ¿y qué sería hiperstenuria? Orina concentrada. Un incremento de la gravedad del ciclo de la orina. Sí, que eso sería la respuesta apropiada del riñón, ¿verdad? Bueno. Y que decíamos que esto era uno de las evaluaciones de los análisis clave para poder diferenciar entre una azotemia prerrenal y una azotemia renal. Bueno, continuando con mecanismos compensatorios, ya lo mencionamos también, cuando hay hipovolemia, hay hipotensión. La hipotensión lo que hace es, acuérdense que de fisiología, ¿verdad? Hay unos receptores de presión que están en el seno aórtico y seno carotidio que al disminuir la presión sanguínea se estimulan el sistema simpático a nivel del sistema nervioso central. Entonces se libera adrenalina y noradrenalina. ¿Y qué es lo que hace la adrenalina y la noradrenalina? Incrementan la frecuencia cardíaca, incrementan la contractilidad cardíaca, efecto cronotrópico e inotrópico positivo respectivamente, incrementan la resistencia vascular periférica. Y luego, adicionalmente, ¿sí? También se activan al haber hipoperfusión renal, porque el riñón es el primero que se disminuye su perfusión, se libera renina, ¿sí? Entonces se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Entonces, este sistema lo que hace es retener agua y sodio a nivel renal. Ya lo hemos mencionado también. Generalmente cuando hay pérdidas de agua y solo agua, o hay un déficit de agua y solo agua, vamos a tener el concepto este de hemoconcentración, ¿verdad? Entonces la hemoconcentración puede estar indicada por elevación de elementos celulares, que ya lo vimos, la policitemia relativa o eritrocitosis relativa, pero también puede estar manifiesta por elevación de algunos solutos. ¿Cuáles son los solutos principales del plasma que se van a elevar cuando hay hemoconcentración? Proteínas, particularmente albúmina. ¿Sí? Pero todas las proteínas se concentran. ¿Sí? Y más adelante vamos a ver que el sodio, cuando hay pérdidas, cuando hay deshidratación, las pérdidas de agua pueden ser isotónicas, pueden ser hipotónicas o pueden ser hipertónicas. ¿Sí? Es decir, puede haber situaciones donde la pérdida de agua y de electrolitos sea más o menos similar. Y puede haber condiciones donde la pérdida de electrolitos sea mayor que la de agua, ¿sí? Que sería hipertónica. Pero puede haber situaciones donde haya más pérdidas de agua que de electrolitos. Y entonces esas pérdidas serían hipotónicas, ¿sí? Pero también puede haber ciertas situaciones donde la causa de la deshidratación puede ser bajo consumo de agua.
más que pérdidas. Sucede comúnmente. Al perro se fueron de vacaciones y lo dejaron en el patio de la casa sin agua. ¿Sí? Es común que suceda eso. Entonces, ¿qué pasa cuando el problema es restricción de agua? Va a haber concentración. Y ahí, además de, cuando hay una deshidratación de ese tipo, además de elevarse el BPC, elevarse las proteínas, se eleva el sodio. ¿Sí? Entonces, a ese tipo de deshidratación se le llama deshidratación hipertónica. ¿Sí? Y un libro al que le interese, en el libro de Large Animal Internal Medicine, ahí habla sobre la deshidratación isotónica, hipertónica y hipotónica, para que guste complementar la lectura. ¿Sí? El Large Animal Internal Medicine. Hay una unidad donde habla sobre todo lo que es deshidratación, alteraciones de electrolitos y agua. Casi siempre van a encontrar alteraciones de electrolitos y agua, que nos van de la mano, lo que estamos hablando, van muy de la mano. Por eso les digo que esta unidad a mí me encanta porque no solo te ayuda a diagnosticar padecimientos, sino que es la base para la terapéutica. Este tema es sumamente importante que si no lo llevas claro, no vas a poder seleccionar. Cuando tengas un paciente deshidratado, no vas a saber qué es mejor, si el cloruro de sodio al 5%, al 7%, o el cloruro de sodio al 0.9%, o la dextrosa al 5%, o la solución de Harman, o la solución de bicarbonato. O sea, no vas a saber. Por eso les digo que entender esta unidad y saber ante qué casos se dan ciertas alteraciones de electrolitos y de balance ácido-base te permiten o te facilitan la selección terapéutica, lo que es la terapia de fluido. Porque la terapia de fluido no es nada más, le voy a poner un suero, una venoclisis, un catéter y le doy tantos mililitros por kilogramo por hora, considero las pérdidas, considero la necesidad de mantenimiento y ya estimo mi terapia. No. Entender es precisamente conocer, tiene diarrea, tiene vómito, cuáles son los desórdenes que puede haber. En base a eso tú puedes seleccionar una terapia. Mucho mejor es, le realizo pruebas de laboratorio y estimo deficiencias de electrolitos, los niveles de electrolitos, mucho más objetivo. Pero el conocer, por ejemplo, yo puedo saber o puedo sospechar qué desorden ácido base voy a tener un paciente que está con diarrea y con hipovolemia severa, hipotensión. No lo vamos a ver. O sea, yo puedo especular cuál es el desorden ácido base y electrolitos que va a tener una vaca con desplazamiento de bombazo. Yo puedo especular cuál es el desorden ácido base y electrolitos que va a tener un perro que está vomitando de manera aguda. Yo puedo sospecharlo y en base a eso yo puedo decir, le voy a dar esto. Pero obviamente lo mejor es medirlo y corroborar que realmente esté lo que tú estás creyendo. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que la albúmina es un elemento que determina de manera importante la presión coloidosmótica. ¿Por qué lo menciono esto? Porque las soluciones que se administran para fines terapéuticos pueden ser, le llaman soluciones poliónicas, que son las que tienen solo electrolitos, como el Harman, el lactato de Ringer. Luego hay soluciones coloidales, es decir, hay cristaloides y hay coloides. Entonces, por favor definan qué es un coloide y qué es un cristaloide. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un paciente que tiene una hipoalbuminemia severa o marcada y le voy a implementar una terapia de fluidos, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que si lo hidrato, le voy a incrementar, sí, le voy a restablecer el volumen efectivo circulante si es que está hipovolémico, pero voy a diluir más las proteínas que están ahí. Entonces, voy a disminuir la presión oncótica más, o coloidosmótica. Entonces, el riesgo de que se forme edema es serio. Entonces, ese paciente, además de cristaloides, lo que va a ocupar son coloides. Entonces, le tengo que dar algún sustituto para esa proteína. Y puede ser que le dé plasma de otro paciente, o ya te venden soluciones coloidales sintéticas. Son caras. Pero eso tú sabes que eso es lo que ocupa, porque si no lo sabes, si no sabes esto, le vas a seguir teniendo la terapia de fluidos y ¿qué va a pasar? Lo vas a hacer que se forme edema. ¿Sí? Entonces va a empezar a echarse, ¿no? A causar edema generalizado, o peor aún, edema pulmonar. ¿Sí?
Bueno, después vamos a ver, ya cuando empezamos a entrar en materia de electrolitos, vamos a hablar que los niveles que nosotros midamos de electrolitos van a estar determinados por lo que se consume, por lo que se está excretando, o sea, el balance entre lo que se consume y lo que se pierde o se excreta. Porque vamos a ver que algunos de estos electrolitos, su excreción en orina, por ejemplo, es muy baja. ¿Sí? Mientras que hay otros que son muy altos. Pero también puede ser el resultado del intercambio que hay entre los dos compartimentos. Y esto lo vamos a hablar particularmente con potasio. Hay algunas situaciones, vamos a ver que algunos desórdenes ácido-base afectan el intercambio de potasio. Y obviamente, se me ve afectado los niveles de potasio por desórdenes ácido-base, yo tengo que considerarlo si tengo una hipercalemia o si tengo una hipocalemia. ¿Sí? Bueno, ahora entrando a lo que es el tema de alteraciones ácido-base. Hay una relación, como les decía ahorita, hay una relación muy estrecha entre desórdenes ácido-base y desórdenes electrolitos. ¿Por qué? Porque el pH sanguíneo o el pH del líquido extracelular estará determinado por varios factores. Iones débiles, ¿sí? Iones débiles como cuáles, el hidrógeno, el bicarbonato. Iones fuertes como cuáles, el cloro, el sodio. Y iones que normalmente no se miden en el laboratorio, lo que le llaman son iones fuertes, que la mayoría son ácidos endógenos. Y ahorita vamos a hablar de ello más adelante, cómo se desarrollan esos ácidos bases. ¿Por qué es importante el tema de alteraciones del balance ácido-base? Porque cuando hay desórdenes ácido-base, lo que se afecta es el pH sanguíneo o el pH del líquido extracelular. Acuérdense que nosotros estimamos el pH sanguíneo y ese es un reflejo del pH del líquido extracelular. ¿Sí? Y sabemos que una gran variedad de reacciones bioquímicas, de reacciones enzimáticas se tienen que dar en un pH fisiológico que tiene un rango muy estrecho. Vean, entre 7.35 y 7.45. Ese es el pH fisiológico. Si se disminuye el pH por debajo de este, ¿qué hay? Hay acidemia. Ahorita vamos a ver los conceptos. Si se eleva, hay alcalemia. Ahora, lo interesante es entender por qué se puede dar esta acidemia y por qué se puede dar alcalemia. Venga, tampoco tenemos esa presentación. Sí, ya están ahí por el diseño. Esto probablemente lo vieron en fisiología. Yo no lo voy a mencionar de manera rápida porque algunos de ellos los vamos a retomar para poder entender los mecanismos compensatorios, poder interpretar los desórdenes, los gases sanguíneos, que eventualmente esos son los que nos van a ayudar a evaluar la presencia de un desorden ácido-base en un animal doméstico. Entonces, así como hay mecanismos inmediatos, mecanismos que son más tardados para la regulación de la presión sanguínea, también hay algunos mecanismos rápidos, otros mecanismos más lentos, otros de velocidad intermedia para lo que es la regulación del pH. Entonces, por ejemplo, hay mecanismos transcelulares. Aquí es el que ustedes vieron, el sistema bicarbonato ácido carbónico, que son los buffers sanguíneos, los amortiguadores. El sistema de bicarbonato y ácido carbónico es el más importante. ¿Sí? Es tan importante que el bicarbonato, como un ion débil que está disociado normalmente en la sangre, ¿sí? Lo utilizamos, la medición del bicarbonato, para poder estimar si hay un desorden ácido-base de tipo metabólico. ¿Sí? Pero también hay otros elementos que participan en la regulación del pH, que no los medimos de manera rutinaria, o no medimos porque la mayoría del 90%
de la amortiguación del pH va a estar dada por el sistema de bicarbonato, que es el más abundante. Pero la hemoglobina también funciona de manera importante para la regulación del pH, las proteínas, el plasma, la albúmina. ¿Sí? Entonces, esos son mecanismos transcelulares, mecanismos de líquido extracelular. También el intercambio, a veces el intercambio de iones, por ejemplo, vamos a ver lo que les decía ahorita, el potasio. El potasio puede entrar a la célula, si hay mucho hidrogeniones fuera del líquido extracelular, ¿qué es lo que hace? Eso sería una acidemia, un tipo de acidosis. Entonces un mecanismo transcelular es mete hidrógeno en intercambio por potasio. ¿Sí? Ese es otro mecanismo de qué manera puede regular la concentración de iones de hidrógeno y tratar de regular el pH. Pero también hay, de los más importantes, la respiración, y ese es uno de los más rápidos. El mecanismos respiratorios. ¿De qué manera funcionan los mecanismos respiratorios o el sistema respiratorio? Solo se basa en la regulación de la concentración de ácido carbónico, ¿sí? Regulando la concentración de un gas volátil que es el CO2. ¿Sí? La concentración de CO2 me va a determinar la concentración de ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, de tal manera que cuando el CO2, eso ya lo vieron ustedes, ¿verdad? En fisiología, cuando el CO2 disminuye en la presión parcial, estamos hablando de un gas, es presión parcial arterial del CO2. Esto es en sangre arterial de preferencia. La sangre venosa no me sirve para poder estimar eso. ¿Sí? Que cuando disminuye la presión parcial de CO2, estamos hablando de que si disminuye esa presión de CO2, disminuye la proporción de ácido carbónico. ¿Sí? Entonces, ¿qué efecto va a tener eso? Va a tener un efecto sobre el pH. Si disminuye la concentración de CO2 y por lo tanto la concentración de ácido carbónico, ¿qué creen que pase con el pH? Si disminuye un ácido volátil, se alcaliniza la sangre. ¿Sí? Se va a alcalinizar. Y por lo contrario, si el CO2 se incrementa la proporción de ácido carbónico, entonces se acidifica el pH. ¿Sí? Entonces, de esa manera funciona la respiración. Y vamos a ver que los desórdenes, y ustedes ya lo saben, hay desórdenes de ácido-base que pueden ser de tipo metabólico y pueden ser de tipo respiratorio. Los que son de tipo respiratorio tienen que ver cuando el origen primario de ese cambio del pH es los cambios de la concentración de CO2. ¿Sí está claro? ¿Sí o no? ¿No contestan? ¿Sí o no? ¿Está claro? Sí. Bueno, mientras que el riñón también tiene efectos sobre lo que es la compensación de desórdenes ácido-base, nada más que duran días, no es inmediato. Entonces, ¿qué hace el riñón para regular el pH sanguíneo o el pH del líquido extracelular? Elimina o retiene ácidos y bases. Elimina o retiene hidrogeniones, elimina o retiene iones bicarbonato. O sea, básicamente lo que el metabolismo sobre iones débiles, que es el bicarbonato, el ion bicarbonato, porque este tiene carga negativa, y el ion hidrógeno. ¿Sí? Ya lo vimos eso, ¿verdad? Decíamos que el pH de la orina va a cambiar. Decíamos que el pH de la orina puede ser producto o reflejo de un desorden en ácido-base. ¿Sí? Si hay un desorden de alcalosis o de alcalemia, ¿qué va a hacer el riñón? Retener hidrogeniones y descartar bicarbonato. Si hay una acidemia o una acidosis, va a ser lo contrario. Esos serían los mecanismos compensatorios en términos generales. Bueno, entonces, en base a eso,
Vamos a definir conceptos. Decíamos, acidemia. Acidemia o alcalemia se refiere a una disminución del pH sanguíneo o un incremento del pH sanguíneo. Alcalemia. Alcalemia es un aumento y acidemia es una disminución del pH sanguíneo. Entonces, mientras que la acidosis es el mecanismo por el cual se desarrolla esa acidemia. Y este mecanismo puede tener, generalmente va a tener un apellido que es o es respiratorio o es metabólico. La comida. Ahorita vamos a verlo. ¿Sí? Entonces, ¿sí entienden los dos, no? Alcalemia sería el hallazgo del pH sanguíneo incrementado. ¿Se pueden combinar? Y la alcalosis sería el mecanismo por el cual se produce esa alcalemia. ¿Sí? Para estimar los desórdenes ácido-base, ¿cómo se clasifican los desórdenes ácido-base? ¿Cómo se clasifican los desórdenes ácido-base? Eso lo vieron en fisiología. ¿Eh? ¿Cómo se clasifican? ¿Lo vieron? Sí lo vieron. A ver, desórdenes ácido-base, ¿cómo se clasifican? ¿No? Se clasifican en respiratorios, metabólicos. Y nosotros, para poder evaluar en laboratorio la presencia de un desorden ácido-base, ¿qué tenemos que medir? Pruebas. Vamos a medir. El valor de bicarbonato sanguíneo. Generalmente esto se puede hacer en sangre venosa o en sangre arterial. ¿Sí? Que esta medición, si se utiliza rutinariamente, se obtiene en laboratorio, en la bioquímica, en la química sanguínea. ¿Sí? Y en otro sería la presión parcial de CO2 y el pH de la sangre. Que en estas dos se tiene que utilizar sangre de tipo. La sangre venosa, quisiera dar alguna pista, pero es mejor la sangre arterial, para medir más objetivamente la presencia de un desorden. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver que yo con estos tres valores, yo puedo fácilmente determinar la presencia de un desorden ácido-base y poder determinar si está compensado o no está compensado. ¿Sí? Entonces, yo puedo mandar a hacer una química sanguínea, yo voy a tener el valor de bicarbonato, y mando a hacer gases sanguíneos, y sí, gases sanguíneos terminan en CO2, terminan en oxígeno y terminan en pH. Pero realmente lo que te sirve ahí no es el oxígeno solo te sirve para evaluar función respiratoria. ¿Sí? Si hay hipoxemia, si hay normoxemia, ¿no? Si está normal o está disminuido. Pero para evaluar desórdenes ácido-base, el que me sirve, el que me utilizo es, además del pH sanguíneo, la presión parcial de CO2. ¿Ok? Ahora, van a escuchar un término, el más utilizado, por obvias razones, porque es más fácil mandar una prueba a un perfil bioquímico que gases sanguíneos, es el valor de bicarbonato, que te puede dar la primera pista. O sea, tú, conociendo el desorden, por eso les digo, conociendo las causas más comunes de desórdenes ácido-base y conociendo tú el bicarbonato sanguíneo, tú puedes te puedes dar una idea del componente metabólico, pero no del respiratorio. Tú puedes especular. Sin embargo, la manera objetiva de hacerlo es midiendo el CO2 en sangre.
Pero si no tienes más, tú puedes decir, yo sospecho que puede tener esto. ¿Sí? Ahorita vamos a ver en qué situaciones se puede dar eso, ¿no? Y qué signos clínicos podemos encontrar, por ejemplo, para decir, yo tengo un paciente que tiene acidosis metabólica, no más vengo con esto. Y lo veo que está hiperventilando, está compensando. Si descarto que no tenga taquipnea porque tenga neumonía o algún otro problema, ¿me explico? ¿Sí? Pero para poder decir objetivamente que realmente está compensando, yo necesito saber cuál es el valor de CO2 sanguíneo, la presión del gas arterial. ¿Sí? Entonces, van a escuchar el concepto de exceso base, que esto es un poquito difícil de entenderlo porque puede ser, normalmente manejamos un déficit base, va a haber un exceso de base cuando haya muchas bases. Normalmente el exceso de base puede ser positivo o negativo. Cuando es positivo es que tienes un exceso de bicarbonato. ¿Sí? Cuando es negativo es que tienes un déficit de bicarbonato. Y de ahí que algunos prefieran utilizar el concepto de déficit base para evaluar particularmente los estados de acidosis. Entonces, aquí para términos prácticos no me voy a poner a hablar de lo que es, de dónde viene la definición de que es fisiológico. Por ejemplo, si un paciente tiene un exceso de base de menos 10, es que es un exceso de base negativo, ¿verdad? Pues la realidad es que tiene un déficit de bicarbonato. Esto lo determina bien fácil. ¿Cuánto tienes de bicarbonato en la sangre? Dice que tiene 10. ¿Cuál es el valor de referencia? El valor de referencia dice que es de 25 a 30, por decir algo. Mil equivalentes por litro o milimoles por litro, que aquí esto sería lo mismo, ¿no? Este miliequivalente sistema convencional de unidades, milimoles sistema internacional de unidades. Entonces, dices tú, voy a agarrar una media, el 28, porque esto realmente lo haces, y de aquí tú dices qué déficit de bicarbonato tiene ese paciente para poderlo darse una terapia de fluidos. ¿Sí? Entonces, tiene 10. Bueno, entonces este paciente tiene 18 de déficit base. Estos son milimoles por litro de líquido extracelular. Y este es el que vas a utilizar en tus fórmulas para cuando vas a hacer la terapia de fluidos. Voy a darle tantos milimoles de bicarbonato, entonces voy a utilizar bicarbonato al 7.4%, al 5%, etc., según lo que vayas a utilizar. Y aquí deriva. Entonces, por eso les digo, yo puedo diagnosticar, pero también el valor de bicarbonato me sirve también para tomar decisiones terapéuticas. Vamos a poner un ejemplo. Hasta aquí, dudas. Sí, la daré como una media, ¿no? Un medio, puede ser 27, no sé, me van a dar un valor. Hay algunos que ya te manejan un valor X, ¿no? Para poder estimar el déficit. ¿Dudas de lo que hemos hablado? ¿Seguro? Entonces ya podemos pasar a la siguiente. Ok, si dice que tiene menos 10, pero hay después que tiene un exceso de ácido metabólico, pero ¿por qué exceso no? No, de ácido metabólico. Lo que tiene es un déficit de bases. ¿Sí? O sea, en realidad ese paciente, más adelante vamos a hablar de la acidosis metabólica y uno de los mecanismos para el desarrollo de la acidosis metabólica es el exceso de ácidos endógenos. ¿Sí? Y lo que hacen es, a esa acidosis se le llama acidosis por titulación, porque el exceso de ácidos endógenos disminuyen la concentración de bicarbonato. ¿Sí? Titulas al bicarbonato sanguíneo, pues vaya. Y hacen que disminuya. No sé si bueno, lo voy a retomar más adelante, porque eso es un concepto que lo vieron en química, en la prepa o en la secundaria, no sé dónde. ¿Se acuerdan del concepto de titulación? Vamos a titular una solución de ácido fulano de tal a un pH fulano de tal. Y recuerdan que hacían un ensayo de cuántos mililitros de... Si vas a titular a un pH ácido, le agregabas un ácido. Si lo titulabas hacia un pH alcalino, le agregabas una solución alcalina. A eso se refiere lo del concepto de titulación. Pero bueno, vamos a ver más adelante.
Nomás yo quiero que ver si está claro lo de los conceptos de acidosis y alcalosis. Y ahorita voy a profundizar todavía con los aspectos fisiológicos, no terminé aquí, pero me paro para ver si hay alguien que haya tenido una duda de lo que hemos hablado. Nada, ¿puedo continuar entonces? Armando, ¿todo bien? Ya, Caro. A ver, Caro, pues no quiero que en el próximo examen me digas que me entregas porque no lo entiendes. Bueno, entonces, para lo que es el abordaje tradicional de los desórdenes ácido-base, se van a basar en el abordaje tradicional es considerando la ecuación de Henderson, que esta reacción ustedes ya la han estudiado en fisiología, ¿sí? Que es la relación entre bicarbonato y ácido carbónico, ¿sí? Entonces, sabemos que si se incrementa la reacción, si se va hacia este lado, se incrementa la concentración de lo que es bicarbonato. Si se va hacia el otro lado, se incrementa la concentración de ácido carbónico, ¿sí? Entonces, por eso vean cómo está aquí el bicarbonato, que ya lo mencionamos, que se utiliza, y está el CO2, ¿sí? Entonces es bicarbonato, nosotros vamos a evaluar la concentración de bicarbonato y la concentración de CO2, la presión parcial de CO2. Y esta nos va a dar una estimación del ácido carbónico. ¿Sí? Ahora, para poder entender el concepto de... A ver, aquí, ahí está, ¿no? La misma ecuación. ¿Sí? Acuérdense que es catalizado por la minerasa carbónica. Esta reacción se da en muchas partes del organismo. Se da dentro del eritrocito, se da en los túbulos renales. Esta misma reacción es la que se da para la síntesis y absorción de bicarbonato a nivel tubular renal. ¿Sí? Es la que se da en los túbulos renales para retener bicarbonato, absorber bicarbonato. ¿Sí? Entonces, cuando hay, por ejemplo, una acidosis, un mecanismo compensatorio, cuando hay una acidosis metabólica, vamos a ver qué es la acidosis metabólica. El organismo compensa eliminando ácido volátil. Decíamos que era el segundo que se activaba, ¿no? Porque hay otros transcelulares. Pero el otro inmediato que se activa es la forma respiratoria. ¿Qué pasa cuando hay acidosis? Tratas de disminuir la concentración de ácidos volátiles. ¿Cuál es el CO2? Entonces, por eso en acidosis metabólica hay el paciente hiperventila y en taquipnea incrementa la tasa respiratoria para eliminar esto. ¿Sí? Si por lo tanto, también considerando el mismo principio, si hay una condición que deprima el centro respiratorio, obstruye los vías respiratorias, ¿qué va a pasar? Este no se elimina. Por lo tanto, ¿qué va a pasar en la sangre? Se va a elevar. ¿Y cuál es el efecto del CO2 aumentado en la sangre? Acidifica. Y ahí es donde se desarrolla cirrosis respiratoria. ¿Sí? De lo que ya mencionamos, el pulmón regula los niveles de CO2. Los riñones regulan los niveles de bicarbonato, reteniendo o excretando. ¿Sí? Entonces, principio fisiológico. Entonces, si la respiración se incrementa, se hiperventila, se incrementa la excreción de CO2. Acuérdense una cosa. Hablando de gases sanguíneos, el CO2 es 20 veces más difundible que el oxígeno. Entonces, si yo respiro aire ambiental y eso lo podemos hacer en un ensayo, nomás teniendo una catétera a una arteria y tomando una muestra de sangre y enviándola al laboratorio. Y puedes jugar con eso, con las concentraciones de CO2 puedes jugar fácilmente. ¿Por qué?
incrementa tu tasa respiratoria y por un buen rato, voluntariamente, y luego toma muestras de sangre y va a tener un efecto sobre la concentración de CO2. ¿Qué va a pasar? Como es 20 veces más difundible que el oxígeno no va a cambiar mucho, va a andar en rango fisiológico, pero el CO2, ¿qué va a pasar con él? ¿Qué va a pasar si está hiperventilando? Va a disminuir, exactamente. Entonces el CO2 disminuye. Porque se incrementa la excreción del CO2 por la tasa respiratoria. ¿Sí? Pues esos cambios sí los puedo ver, así de manera experimental. O por ejemplo, tengo un paciente anestesiado y lo tengo el ventilador. Si es un perro, lo tiro con la bolsa de bus. O si tengo el ventilador automático. Si yo hago esto, fácilmente le puedo inducir una alcalosis respiratoria. Incrementando la tasa respiratoria porque le voy a bajar los niveles de CO2. ¿Sí? Por el lado contrario, si la tasa respiratoria disminuye, como sucede con los pacientes anestesiados, en las cuestiones prácticas, esto es una de las cosas más comunes. Está deprimido el centro respiratorio por el efecto de los anestésicos. Y el animal, en lugar de tener 20 o 15 respiraciones por minuto que normalmente tuviera si estuviera despierto, tiene 3 o tiene 5. ¿Qué pasa? Hay hipoventilación. Eso en otras palabras es hipoventilación, está hipoventilando. ¿Qué espero encontrar yo en los valores del CO2? ¿Sí? Porque no se está eliminando CO2. Entonces, si el CO2 se incrementa, eso me afecta, me acidifica, porque me incrementa la concentración de ácido carbónico, entonces el pH disminuye. No se les olvide esto. Altos niveles de CO2 acidifican, bajan pH. Bajos niveles de CO2, como se da cuando hay una hiperventilación, alcalinizan. ¿Sí? Porque disminuye las concentraciones de hidrogeniones por un efecto de disminución de ácidos carbónicos. Esto es clave para poder entender o para poder determinar en base a pruebas de laboratorio cuál es el desorden que está ocurriendo. ¿Sí? Entonces, muchas veces, cuando hay desórdenes metabólicos, aquí aquí es al revés. El pH está bajo, porque hay una acidosis. Ahorita vamos a ver cuando es metabólica. ¿Qué va a pasar con la respiración? Se estimula la respiración como un mecanismo compensatorio, incrementa la tasa respiratoria. Entonces, si incrementa la tasa respiratoria, voy a tener esto para tratar de regular. Esa va a ser la compensación. Si el pH está básico, está alcalino, va a ser lo contrario, la tasa respiratoria disminuye para retener ácidos volátiles, para retener CO2. Eso es compensatorio. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Lo del aumento de CO2 era por acidosis respiratoria o acidosis metabólica? A ver, el aumento de CO2 puede ser por otras causas. El aumento de CO2 lo que me va a causar es una elevación de este ácido volátil y eso va a acidificar. Entonces se dice que es una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Qué puede causar una elevación de CO2? Lo vamos a ver más adelante cuando veamos acidosis respiratoria. Depresión del sistema nervioso central, obstrucción de vías respiratorias. Cualquier condición que cause hipoventilación. ¿Sí? Entonces, decíamos ¿cuáles eran las 3 pruebas de laboratorio que íbamos a necesitar para evaluar un estatus ácido base en un paciente? ¿Quién me lo repite? Bicarbonato. El valor de bicarbonato sanguíneo. La presión de Presión de CO2. CO2. Y el pH. El pH. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer primero para poder definir, para poder leer los resultados del laboratorio? Lo primero que tengo que echarle un vistazo es el pH sanguíneo. ¿Cómo está? Puede ser bajo, normal o alto. ¿Sí? Entonces,
Dicho de otras palabras, primero tengo que definir si hay acidemia o hay alcalemia. ¿Sí? Y después, le tengo que echar un vistazo a la presión parcial de CO2 para evaluar el componente respiratorio, que puede ser primario, ahí puede ser el origen del desorden, o puede ser compensatorio, el cambio de la presión parcial de CO2. Y para determinar si el origen de ese desorden ácido-base es de tipo metabólico, yo voy a evaluar la concentración de bicarbonato. Entonces, yo puedo tener un desorden primario aquí y el cambio en el CO2, o sea, puedo tener un desorden primario que esté explicado por las concentraciones de bicarbonato y el cambio en el CO2 puede ser compensatorio y viceversa. ¿Sí? Por eso al inicio empecé con cómo compensa, que acabamos de ver, que eso ya lo vieron ustedes en fisiología, pero lo tengo que recordar para poder entender lo que vamos a encontrar ya en los resultados del laboratorio cuando tengamos un desorden establecido. Entonces, con esto ya vamos a definir 4 disturbios que ustedes ya lo vieron en fisiología, que es la acidosis respiratoria, la alcalosis respiratoria, la acidosis metabólica y la alcalosis metabólica. A ver si quedó claro. En una acidosis respiratoria, Diana, ¿sí va? Diana, ¿cuál va a ser el valor de las pruebas que dijimos ahorita, del CO2 y del bicarbonato, de la presión parcial de CO2 y del bicarbonato? ¿Cuál sería la prueba y el cambio que haría en esa prueba para que me va a definir la presencia de una acidosis respiratoria, Diana? Para una acidosis respiratoria, ¿Qué tendría que estar elevado o disminuido? el CO2 estaría elevado. El CO2 estaría elevado, entonces eso sería una acidosis respiratoria. ¿Están todos de acuerdo? Sí. A ver, Julio, para una acidosis metabólica, ¿cuál sería el analito que me va a indicar la presencia de una acidosis metabólica y cómo sería el cambio? Estaría disminuido el bicarbonato. El bicarbonato estaría disminuido. ¿Están de acuerdo todos? Trinidad, en una alcalosis respiratoria, ¿cuál sería el analito que me va a indicar la presencia de una alcalosis respiratoria y cómo estaría? CO2 bajo. El CO2 bajo. ¿Están todos de acuerdo? Omar, en una alcalosis metabólica, ¿cuál sería el analito que me va a indicar que hay una alcalosis metabólica y cómo estaría? La metabólica sería sodio. ¿Qué? El sodio. Para el sodio no lo hemos mencionado para nada ahorita. El analito. Jiménez, ¿qué Jiménez? Rodríguez, digo. Rodríguez Reyes, José Alfredo. No sé dónde. Mira, lo asociaba José Alfredo Jiménez. ¿No vio? A ver, Rosamelia. En una alcalosis metabólica, ¿cuál sería el analito que me va a indicar una alcalosis metabólica y cómo estaría? El bicarbonato estaría alto. Estaría elevado. Entonces, si ya está claro, entonces podemos proceder a la siguiente parte, ¿no? Acuérdate que el que más disminuye es más ácido. Es más elevado. Entonces, primero decíamos, llegamos al pH, ¿cómo está? ¿Bajo o alto? Es decir, definimos, ¿hay acidemia o hay alcalemia? Después, vamos a evaluar la concentración de bicarbonato y CO2 a ver si están incrementados o están disminuidos para tratar de determinar de qué origen tiene ese cambio del pH. Entonces, las pruebas bioquímicas decíamos que bicarbonato es el valor que te van a dar. Aquí un paréntesis, ¿no? No todos los laboratorios te dan el valor de bicarbonato y hay otro valor que algunos laboratorios te dan que es el concepto de TCO2. El TCO2, ¿qué es el TCO2? Es el total de CO2 en la sangre. ¿De qué maneras está el CO2 en la sangre? Está de 3 formas. Está
en forma, ¿Qué sería? está disuelto en forma de gas. ¿Sí? Luego está en forma de ácido carbónico. Y está en forma del ion bicarbonato. Entonces, afortunadamente, del 95 hasta el 98% del total de CO2 está en forma de bicarbonato. 95 al 98%, según la referencia que ustedes vean, está en forma de ion bicarbonato. ¿Sí? Entonces, normalmente el TCO2 va a ser ligeramente más alto que el bicarbonato, pero lo podemos tomar como un equivalente en base a este concepto, ya que la mayoría del CO2 está compuesto de bicarbonato. Por lo tanto, si te dice el laboratorista, no te puedo medir bicarbonato, pero te mido TCO2, entonces ustedes ya saben que está queriendo decir. Te sirve, pues, de no tener nada, ¿sí? Ese valor te puede ayudar. Hay unos kits muy prácticos que te venden, que te miden el total de CO2, ¿sí? Pues te sirve. A ver, yo me confundí. Entonces, si te dan TCO2, Lo puedes- siempre va a ser 1.5 más arriba que... Sí, pero lo puedes tomar, olvídate de eso, nomás eso de esa nota, nada más para que veas que es casi igual, ¿sí? Esa diferencia va a ser porque el resto es este. Entonces, pero como la mayoría está en forma de bicarbonato, lo podemos tomar como un equivalente, es decir, lo podemos traspolar como el valor de bicarbonato. Así es. Entonces, de aquí viene esta tabla, que esta tabla viene en el Stockholm. Entonces, donde ven las diferentes especies, el valor de bicarbonato, el valor de TCO2 y ahí está el pH, ¿no? Entonces, son más o menos similares, ¿no? Entonces, no puede servir el valor de TCO2. Esto no es para que se lo aprendan de memoria, nada más para que sea de consulta. Entonces, sí queda claro el concepto de TCO2 y por qué lo podemos utilizar como el equivalente del valor de bicarbonato. Entonces, para evaluar la parte del respiratorio decíamos que era medir la presión parcial de CO2. Entonces, aquí son gases sanguíneos, que tiene que ser sangre arterial. Pues dependiendo de cuál sea la especie, tenemos que seleccionar una arteria que sea periférica y que se pueda obtener con una punción periférica para obtener una sangre de arteria. Por ejemplo, la femoral en los perros, la metatarsiana o la facial en los caballos, la facial en las vacas, ¿sí? Y en algunas especies la carótida pudiera ser casi como un último elemento. El problema de la carótida es que como tiene una arteria de alta presión, de muy alta presión, luego hay complicaciones como formación de hematoma. Nada que no se pueda corregir con una presión, ¿verdad? Entonces, de preferencia una arteria que sea periférica, pequeña, para disminuir el riesgo de esa formación de hematoma. Entonces, algo importante es, normalmente aquí lo que se hace es por aspiración con una jeringa. Si nos usas tú. Aquí lo que haces es una jeringa. Hay soluciones de heparina que te la venden en frasco para diversos usos. Te traen 1000 o 5000 unidades por mililitro. Agarra 1 ml y regrésalo al frasco. Lo que te queda en el espacio muerto del émbolo, eso es suficiente para que te bloquee la coagulación. ¿Sí? Porque viene concentrada. Entonces, con eso haces la punción de la arteria y aspiras, llenas la arteria de la jeringa de sangre arterial. Ya cuando el volumen que tú consideraste era suficiente, una jeringa de 3 mililitros puede ser que es suficiente en la mayoría de las especies para el laboratorio. Si agarraste aire, sácaselo inmediatamente, que quede sin aire, ponle un tapón de goma, que puede ser el mismo tapón de Vacutainer, y métela a la hielera con congelante, que no tenga contacto, nomás que esté refrigerada, y la envías al laboratorio. O si tienes el equipo, ahorita ya hay muchos equipos que son portátiles. Es un cartuchito que le mete la sangre arterial y ahí te da bicarbonato, algunos tienen electrolitos. Te da bicarbonato, te da CO2, te da oxígeno, te da todo. Bueno, oxígeno también, en esos cartuchos creo que no, pero
Pero bueno, te da CO2, te da el pH, te da el bicarbonato y te da adicionalmente los electrolitos. Suficiente elementos para que puedas tú definir un desorden ácido-base. Entonces, esos aparatos que son ya portátiles, ya ahorita están disponibles para uso en anestesia. Son muy caros. Yo creo que se han abaratado, ¿eh? De hecho, nosotros queremos, yo tengo planeado conseguir uno, nada más que cuando se va a solicitar equipo pues, para cotizar uno. Sí, hay creo que dos o tres opciones de ese tipo de equipos para medir en sangre. Nosotros tenemos uno ahí que la tiene la maestra Isa, pero lo dijo que nos iba a pasar para el laboratorio. Y se puede medir esto, puede ser gases sanguíneos. No te da el oxígeno, nomás te da CO2, bicarbonato y creo que te da electrolitos. Entonces es práctico para decisiones terapéuticas y diagnósticas. Porque el oxígeno no lo utilizamos para evaluar desórdenes ácido-base. Y el oxígeno te sirve para evaluar función respiratoria. Bueno. Entonces la vas a colocar en hielo y la mandas al laboratorio. Aquí es algo importante, miren. Muchos laboratorios que te van a medir gases sanguíneos te preguntan la temperatura del paciente. ¿Sí? Tenemos que tomarla. ¿Por qué? Como la sangre se analiza a temperatura a 37 grados, que es la temperatura corporal promedio, esto es importante. Un animal que tenga hipertermia o fiebre, cualquiera que sea la causa, porque no es lo mismo, después lo van a ver. La temperatura corporal está más elevada, ya sea porque está expuesto al calor, porque tiene realmente fiebre. Fíjense cómo subestima el valor de CO2. Al subestimar el valor de CO2, está sobreestimando el pH. ¿Sí? Entonces, y lo contrario sucede, se sobreestima si hay hipotermia. Y si sobreestima el CO2, va a subestimar el pH, o sobreestimar el pH. ¿Está claro? O sea, si la temperatura del animal es mayor que la temperatura normal, tiene fiebre, tiene hipertermia, me da un valor de CO2 más bajo. Y por lo tanto me va a dar un valor de pH más alto. Y lo contrario va a suceder si el paciente está hipotérmico. Por eso hay que medir la temperatura del animal. ¿Qué es lo que se hace? Es una mera corrección, que esta gráfica también está en el stock. Esto es lo que hacen en el laboratorio ellos. O sea, ellos lo estiman. Y una vez que te dicen que el paciente tiene 41 grados de temperatura, tiene fiebre, hacen estas correcciones. ¿Sí? Aquí está el CO2 en sentido, se pare. Le quitas al pH 0.06, ¿sí? Y le agregas el 20% de la medición de bicarbonato de CO2 para que te dé la estimación correcta. Vean también cómo también se subestiman los gases, el oxígeno también. ¿Sí? O sea, esto es lo que hacen ellos, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros cumplimos con saber esto, que esto es importante conocerlo, porque a lo mejor nosotros vamos a tomar decisiones en base a esto y tenemos un valor que no es el adecuado si el animal tiene una alteración de la temperatura corporal. ¿Sí? Entonces, aquí está un ejemplo. Este es un paciente a 40 grados que se analizó a 37. Estos serían los valores de oxígeno, de CO2 y de pH. Ya una vez corregida, en base a esta tablita, tienes eso. La de oxígeno está en 100 milímetros de mercurio y la de CO2 estaba febril, estaba alta la temperatura. Entonces, ¿qué decíamos? Subestima la presión basal de CO2. Entonces, la real es más alta, sería 43.8. Y al subestimar esto, sobreestima el pH. O sea, te da un pH más alto que realmente tiene. Al momento que hacen la corrección, te queda 17.42. ¿Sí? Entonces, eso nada más es una situación que nosotros debemos conocer, porque la mayoría de ustedes a lo mejor no van a ser laboratoristas, van a ser clínicos que en algún momento van a tomar una muestra de sangre para mandar al laboratorio. Y nosotros tenemos que saber cuál es el efecto que pueda tener la temperatura corporal del animal sobre los valores reales del laboratorio de estas pruebas. ¿Sale? Bueno,
Entonces, después de obtener resultados, decíamos, ¿cómo está el pH sanguíneo? Lo primero que vamos a revisar. Luego, los valores de presión parcial de CO2 y de bicarbonato. Y de ahí vamos a definir cuál es el desorden primario y definir si hay una respuesta compensatoria. ¿Sí? Bueno. ¿Desorden primario se refiere a alcalosis metabólica o El desorden primario se refiere a aquel desorden ácido-base que me está explicando la disminución o incremento del pH. ¿Sí? Entonces, para esto, nunca vamos a nosotros a ver el paciente aislado. De nuevo, tenemos que ver qué dice el paciente. ¿Cuál es la información clínica que se dice? ¿Sí? Ok, ahí está. Este viene en el Stockholm. ¿Cuánto es el pH? ¿Cómo es el pH de la sangre? Está bajo, hay una acidemia. Entonces, si está bajo, y si la presión de parcial de CO2 está elevada, entonces, ¿de qué origen es esa? Es una acidosis respiratoria. Entonces, si la acidosis respiratoria, si es una acidosis respiratoria, el bicarbonato, ¿cómo está? ¿Sí? Está elevado. Entonces, ¿cuál es el desorden primario? ¿El incremento de CO2 o el incremento de bicarbonato que me explica ese pH ácido? El incremento de CO2. Y entonces, ¿este cambio qué es? Compensatorio. ¿Sí? Entonces, yo tengo una acidosis respiratoria compensada. A algunos no les gusta, en la plática que fue el viernes de la semana cultural, me gusta a mí se me hace muy lógico el concepto que maneja ese doctor. La mayoría de los libros te dice que está compensada con una alcalosis metabólica. A él dice que no le gusta utilizar esos términos, sino que le dice compensa mediante retención de bicarbonato. Es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Entonces podemos decir que tiene una acidosis respiratoria y que está compensada reteniendo bicarbonato, por eso se incrementa en sangre. Estas normalmente toman tiempo porque la compensación no se da a nivel renal. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, el pH sigue estando bajo, pero la concentración de bicarbonato está baja. ¿Sí? Entonces, eso explica el valor del pH, porque bajos niveles de CO2, de bicarbonato, acidifican, altos niveles alcalinizan. Entonces, si yo tengo que este valor está bajo y la presión parcial de CO2 baja, ¿qué hay? Una acidosis metabólica con compensación, con hipercapnia respiratoria, compensatoria, perdón. La hipercapnia es el término que se refiere a un incremento de la concentración de CO2 en sangre. ¿Sí? Entonces hay hipercapnia o hipocapnia, según sean las concentraciones del gas de CO2. En algunos libros la manejan como hipercarbia, ¿no? Creo que el más usual es hipercapnia. ¿Sí? El capnógrafo es un aparato que te mide la concentración de CO2 del gas de sangre. Entonces, hipercapnia, elevación de CO2. Hipocapnia sería disminución de CO2. Entonces, una acidosis metabólica compensada con una hipercapnia o con una hipercapnia compensatoria. Algunos libros le dicen con alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Por qué? Si está disminuido el CO2, ¿por qué es hipercapnia? Hipocapnia. Sería con una hipocapnia compensatoria. ¿Sí? ¿Cómo palabras? A veces me equivoco. ¿Sí está claro? Sí. Ahora, si el pH está elevado, entonces tenemos alcalemia. Si la presión parcial de CO2 está baja, entonces tenemos una alcalosis respiratoria. Y si la presión, la concentración de bicarbonato está baja, entonces sería una compensación. Si disminuye la concentración de CO2, este paciente está excretando bicarbonato, disminuye la retención de bicarbonato mineral. Si se fijan, cuando hay una compensación, el cambio en el valor que está compensando, siempre la flecha apunta en la misma dirección que el desorden primario.
se fijan? ¿Sí? Allá sería una alcalosis metabólica, ¿verdad? Yo tengo elevación de CO2 y el incremento de presión parcial de CO2 es compensatorio, ahí sería una hipercapnia compensatoria. ¿Sí? Está compensando, reteniendo CO2. ¿Cómo lo hace la retención? Baja la tasa respiratoria. Este desorden vamos a hablar, que es uno de los más comunes, la acidosis metabólica. Y muchos pacientes con acidosis respiratoria compensan. ¿Y cómo compensan? Hiperventilando. Disminuyen las concentraciones de CO2. ¿Está claro? Ahora, puede haber desórdenes mixtos. ¿Qué es un desorden mixto? Puede ser una acidosis mixta, puede ser que sea una acidosis por elevación de CO2, es decir, respiratoria, y puede ser una acidosis por disminución de bicarbonato, es decir, una acidosis respiratoria combinada con una acidosis metabólica. ¿Sí? Y ahí no sabes si es un paciente que tiene una acidosis metabólica y que no está compensando con la respiratoria. Llega a suceder, ¿no? Puede llegar a suceder. Un paciente que esté con una condición que cause hipovolemia, diarrea, cualquier condición que baje los niveles de bicarbonato y que el paciente esté deprimido o tenga alguna enfermedad respiratoria o una depresión respiratoria, entonces no compensa y desarrolla un desorden mixto. ¿Está claro? Porque también hay desórdenes mixtos, pero que por un lado tienes una acidosis y por el otro tienes una alcalosis y el pH ¿cómo está? Puede estar cerca del rango de referencia. Pero de eso no vamos a hablar. ¿Sí? Entonces, ahora aquí, ¿qué desorden estará en el primer renglón? Si el pH está bajo, la concentración de bicarbonato está baja y la presión parcial de CO2 está baja. Acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Están de acuerdo todos? ¿Sí? Rodríguez, Alfredo, segundo renglón. ¿Qué desorden estaría ahí? ¿Compensado o no compensado? Okay. Torres. Tercero. ¿Metabólica? Explíquenle. Si fuera metabólica, fíjate, vas al principio. Si fuera metabólica, yo esperaría encontrar el bicarbonato bajo. ¿Está bajo? No. Entonces, es respiratoria, acuérdense, altos niveles de CO2 acidifican. Entonces es una acidosis respiratoria. ¿Sí? Y el último, Trinidad. Es una alcalosis. ¿Por qué alcalosis? ¿Por qué alcalosis? No, es una. Bueno, ve aquí. Sí, aquí lo tengo apuntado acá. Porque está bajo el CO2, pero es. A ver, ¿es alcalosis o acidosis? Sí, es alcalosis por el CO2 bajo. No. Es alcalosis porque hay pH elevado. ¿Cómo? Ahora, ¿de qué tipo es? ¿De qué origen es esa alcalosis? ¿Respiratoria? ¿Por qué respiratoria? Ahora sí, porque está CO2 bajo. Porque está la presión parcial de CO2 baja. No puede ser metabólica porque el bicarbonato debería estar elevado si fuera metabólico. Entonces, la disminución de bicarbonato es compensación. Bueno, ahora sí, me van a decir de este lado de la barra, considerando el pH, de este lado de la barra, ¿qué desorden? A ver, uno de ustedes, a ver, Omar, de este lado de la barra, dime qué desorden hay. ¿Es acidosis? Es una acidosis porque hay acidemia, ¿sí? ¿De qué tipo?
respiratoria. Una acidosis respiratoria. ¿Sí? ¿Por qué acidosis respiratoria? Porque ¿Cuál flecha? ¿Cuál flecha? ¿cuál flecha? Ah, de este lado, de la izquierda. De este lado, no. Ok, ya. ¿Qué hay? Entonces debería estar incrementado el CO2 y esas. ¿Qué desorden es? Es una alcalosa. A ver, Cadri. Explícale a Omar. ¿Qué desorden es el primero que está aquí? Ahí está la barra. En acá es acidosis. ¿De qué tipo? Respiratoria. Es acidosis metabólica. Ya recapacitaste, Omar. A ver, explícale a Cadri por qué es acidosis metabólica. Porque el bicarbonato está bajo y pues el CO2 también, entonces está Si el pH hay acidemia, entonces me indica que el desorden predominante es una acidosis. ¿De qué origen es? ¿Respiratorio o metabólico? metabólico. Es metabólico, ¿por qué? Los Porque niveles bajos de bicarbonato acidifican. Y entonces la compensación es disminuir los valores de CO2. ¿Sí? Vale. Y a este lado la barra. Es una acidosis respiratoria ¿Ah? porque está aumentada la concentración parcial de CO2 y hay un aumento de concentración de bicarbonato. Ahí habría como respuesta compensatoria hay una retención de bicarbonato. Es una acidosis respiratoria, es un paciente que lo está hiperventilando por alguna razón, ¿sí? Y se desarrolla una disminución de acidosis respiratoria, está hipoventilando por alguna razón. Depresión respiratoria, está anestesia, lo que sea, ¿no? Un problema respiratorio que afecte la eliminación de CO2 y de manera secundaria La segunda, ¿cómo se compensatoria se retiene bicarbonato La y se segunda le pH hace. le va a decir conocido. Armando, aquí en esta la barra. Sí, es primero. Está por acá. Tiene. ¿Es igual que la otra, no? No puede ser lo mismo porque el pH es diferente. El pH está Circulación elevado. respiratoria. Es una alcalosis. Pero de este lado. ¿De qué tipo es la alcalosis? ¿Alcalosis de qué tipo? Respiratoria. Respiratoria, ¿por qué? El CO2 está abajo. Y la otra, y el cambio en el bicarbonato es compensado o no compensado? No ha compensado. No compensado. O sí compensado. No sé. Claro que está compensado. Hay compensación incrementando la expresión de bicarbonato a nivel renal. Disminuye la concentración de bicarbonato. Kenia, ahora aquí. Metabólica. Metabólica. ¿Por qué, Kenia? Está reteniendo bicarbonato. Y Más, porque hay un incremento de bicarbonato, ¿verdad? Después vamos a ver cuáles son las causas. Hay un incremento de bicarbonato y ¿cuál es la respuesta compensatoria? aumentar el dióxido de carbono. Una retención de CO2, ¿sí? Generalmente esto se da por una hipoventilación. Así creo que quedó claro, ¿verdad? Bueno, no, ese es mixto. Sí, pero no vamos a hablar de eso porque realmente hay casos raros donde el pH puede estar normal y desorden de mixto. Lo demás, ¿cómo puede ver acidosis mixta? Eso sí puede La ver. flechita ¿Sí? de Una acidosis respiratoria con una acidosis una metabólica. tercia, otro detalle. Vamos a hablar de ello. Pero Bien, vamos a hablar de acidosis metabólica. Quedan 10 minutos. depende de si es así de bajito. Esa. Entonces, para la siguiente clase, ¿vale? Ok, ¿el examen cuánto? Ya no puede ser más de la siguiente semana, tiene que ser la siguiente.
sí, patología. Vamos a ver si está bien. El lunes. Sí, tenemos el lunes. No, es de que. A ver, ¿esta clase o la clase? En la clase. En la clase. Todos tienen. Los que lo vayan a poder hacer rápido. Línea por decía por aprovechar. Bueno, lo que vamos a hacer es. Yo creo que sí alcanzamos a ver los temas que faltan con las sesiones de clases que quedan. Serían la de este jueves y la del otro jueves. ¿Sí? Entonces me faltaría algo de presentación de casos. Entonces, esa sí la tenemos que tener esta clase, pero después probablemente. Este lunes ya estamos. ¿Este lunes? ¿El El lunes lunes? que viene. Sí.